Pues ha cambiado notablemente. Colombia se dio a conocer pues hace ya un tiempo por películas como La Vendedera de Rosas, de Víctor Gaviria, bueno, realmente por las películas de Víctor Gaviria, cuando se estrenaron en el Festival de Cine de Cannes, y eso abrió un panorama para el cine europeo de lo que estaba pasando en Colombia. Realmente en ese momento pues no se estaba produciendo mucho cine en Colombia. Luego se hace apertura a la ley de cine, cosa que le metió picante a nuestros directores y a nuestros productores, obviamente, y abrió unas posibilidades enormes para nosotros llevar a cabo y construir desde cero una cinematografía que, si bien veníamos con películas estrenadas en cartelera de una, dos, cada 2 años, pasó a crecer rápidamente, a tener alrededor de 25 películas estrenadas cada año al día de hoy. Las películas de Víctor Gaviria marcaron como un interés de Europa hacia el cine colombiano, que ya estaban planteadas en el cine latinoamericano, pero en ese momento el cine colombiano era como una incógnita. ¿Qué tipo de cine se hace en Colombia? ¿Qué tipo de cine se hace en Paraguay, por ejemplo? Y entonces empezaron a reventar películas como La Marca Paraguaya, por ejemplo, que fue la primera película que recibió fondos del World Cinema Fund y de otros fondos internacionales. Pero entonces películas como las de Víctor marcan ese interés, y entonces se vienen películas que se ganaron los fondos internacionales en Francia y en Alemania, como por ejemplo La Sociedad del Semáforo, la de Ciro Guerra, Los Viajes del Viento, que fueron películas que a su vez pues ganaron todos esos fondos, pero al mismo tiempo Los Viajes del Viento tuvo un gran estreno en el Festival de Cine de Cannes, y eso marcaba un interés pues muy profundo de algunos productores, por ejemplo franceses y alemanes, con este tipo de películas. Los Viajes del Viento fueron de las primeras películas colombianas que tuvieron coproducción con Alemania y con Francia al mismo tiempo. Entonces allí había un interés puntual, como dice Maya, sobre una cinematografía que era muy íntima, que era muy de los problemas cotidianos que viven los colombianos de estas regiones. Pero luego, con la nueva ley de cine que tenemos al día de hoy, lo que empezamos a ver, o lo que logro yo denotar, es que empieza a haber un interés por Colombia como un paraíso cinematográfico, es decir, un lugar que tiene no solamente todos los climas, sino todas las regiones. Hay unas locaciones, si bien no son únicas, sí son muy particulares y con unas facilidades enormes para rodar. Se viene haciendo trabajos puntuales que creo que ya lo vivieron ayer con Lina Sánchez, desde Proimágenes y desde cada una de sus organizaciones, como divulgando cada una de estas regiones y divulgando obviamente los nuevos panoramas en términos de presupuestos que se han abierto en Colombia. La nueva ley de cine, que ya me imagino ayer hablaron un poco de ella, que otorga estas facilidades económicas para los productores que vengan a invertir y que vengan a producir sus películas en Colombia, pues obviamente abre un panorama enorme, y por primera vez se siente una ebullición en lugares como Estados Unidos y Inglaterra, que rara vez se fijaban en Colombia. Ahora hay un interés particular con ellos, y casi siempre están escribiendo, por lo menos a nosotros en Antorcha Films, nos llegan alrededor de unos 5 mails al mes, uno cada semana, preguntándonos cosas y mandándonos obviamente ideas y proyectos, guiones, para ver cómo de una u otra forma nosotros entramos en coproducción o simplemente prestamos servicios. Desde más o menos mayo hacia acá hemos tenido alrededor de 15 reuniones con productores de Inglaterra y con productores de Estados Unidos, muy interesados en venir y producir en Colombia. Obviamente, a pesar de que se ha crecido técnicamente la cinematografía colombiana,
profesionales en todos los cargos, hay una duda todavía enorme entre estos grandes productores de cómo de una u otra forma su película se vería si participara en gran parte el equipo fuera colombiano y no un equipo americano. Entonces creo que el panorama ha cambiado enormemente. Somos ahora un paraíso, no solamente turístico, sino cinematográfico. Hay un gran interés ahora de Europa, ya no es paternalista de vamos a darle este dinero para que hagan películas, sino de qué manera podemos coproducir, de qué manera un actor alemán, francés, inglés puede entrar en una película que, si bien nace en Inglaterra, se produce directamente en Colombia, y hay un interés también en qué películas se están produciendo en Colombia en donde podamos entrar como en coproducción y podamos gastar dinero, pero al mismo tiempo pues tengan equipo técnico francés, esté un sonidista, esté un director de fotografía, tengamos una actriz. Hay un interés bastante grande en el resto del mundo por lo que se está haciendo en Colombia, porque otras películas vienen. En Berlín nosotros acabamos de estrenamos Chocó el año pasado y este año estrenamos otras dos, fueron Anina y Deshora, y ya no es como antes, que era como no sabemos llegarle a estos festivales. Ahora de los mismos festivales nos escriben ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tienen de nuevo ustedes? Entonces creo que sí hay un interés particular en el cine colombiano, sí se ha abierto bastante el panorama y hay unas enormes posibilidades que también generan un miedo y un riesgo, y es ¿será que en lo que sigue ocurriendo o en lo que va a pasar en los próximos años con esta nueva ley de cine, convirtiéndonos nosotros más que en productores en generadores de servicios, qué puede pasar con el cine auténtico colombiano? Si realmente tiende a desaparecer o nos vamos a convertir simplemente en prestadores de servicios, es decir, quedan incógnitas todavía por resolver, pero me imagino que esas incógnitas las irá resolviendo el tiempo y el cómo nosotros nos enfrentamos a esta ebullición que se nos viene. Bueno, es una pregunta difícil porque no sabría. Pues yo considero que las fortalezas que se tienen es que se está madurando de una manera muy rápida. El colombiano es de esos personajes que le gustan los retos. Alguna vez estaba en una conferencia con un personaje japonés y decía, el colombiano depende de cómo se le piden las cosas. Si se le dice a que usted no es capaz de subirse allá, el colombiano se sube y no sabe cómo bajarse, pero se sube. Pero si se le dice, usted tiene que subirse allá, seguramente no se va a subir. Entonces, lo que yo considero de que sí tenemos nosotros en Colombia es precisamente eso, nos gustan los retos y casi siempre como que estamos respondiendo a ellos de una manera muy grata. Tenemos locaciones y lugares nunca antes vistos, por lo menos en la cinematografía mundial. Tenemos al día de hoy una ley de cine que está apostándole precisamente a llamar productores nuevos, arriesgados, a que vengan y rueden sus películas. Y tenemos algo que es muy particular y son las historias. Las historias que ocurren en Colombia difícilmente se repiten en el resto del mundo. Yo recuerdo que cuando yo quería que mi película Chocó, el fotógrafo fuera un uruguayo que había trabajado precisamente en Whisky. Cuando él se leyó el guión, él me decía, no, eso es imposible, eso no ocurre. Yo le decía, sí, eso sí ocurre. Y me decía, no, eso no ocurre. Y esa fue la razón para yo irme por un fotógrafo colombiano, porque el tipo no creía que eso ocurriera en alguna parte del mundo. Luego me dio una sorpresa porque cuando ya la película se estrena en Berlín, se convirtió en una película muy natural y la gente empezó a creer más que a creer es que empezaron a salir voces que nos hicieron dar cuenta que es una historia muy universal y que el maltrato a la mujer es una cosa que ocurre en el mundo entero y en todos los espacios, en todas las estratosferas. Entonces es como que sentimos que a partir de esa película, que podía ser muy universal después, su problemática, su nicho, la forma en que la queríamos contar era muy de aquí. Y eso creo que es una fortaleza enorme.
ahora que estamos trabajando con Escribana nos damos cuenta que la historia es netamente colombiana, es una historia muy original, es una historia que ocurrió con unas niñas en apartado, y eso ha llamado la atención del mundo y ha llamado la atención de productores americanos, y están entrando en ese proyecto básicamente porque la historia les rompió el corazón. Entonces creo que eso es una fortaleza enorme, y creo que es difícil verse las dificultades uno mismo. No, lo digo por ejemplo... Entiendo es que si es una coproducción, o si son servicios de producción con empresas internacionales, es que me imagino la distribución no va a quedar a tocar. En esa medida pues no sería una dificultad. Creo que lo que planteas antes, técnicamente ya se está bien armado. Lo difícil es que te crean que está bien armado. Es decir, con Escribana, por ejemplo, yo pasé 7 nombres de 7 excelentes directores de fotografía colombianos. Los directores los revisaban y decían, no creo que ellos le lleguen. Entonces hay una cuestión de confianza que todavía no está, porque nos siguen viendo distintos. Entonces yo recuerdo cuando nosotros hacíamos Doctor Alemán, el director de fotografía se enamoró de una historia mía. El director de fotografía es alemán, y el director de la película le decía, ¿en serio te querés quedar en Colombia? Era como que para él todavía no había una conciencia, a pesar de que vino y rodó una película aquí, de por qué un fotógrafo podía venir y podía interesarse por quedarse trabajando en Colombia. Y creo que es esa, la mirada paternalista que de pronto puede haber desde afuera, nos puede estar viendo en algún momento como que técnicamente todavía no estamos preparados para hacer un cine de primera, a pesar de que el cine colombiano está rompiendo la frontera, pero es una cuestión de algunos, no de todo el mundo. Entonces esa puede ser una dificultad que todavía no está, no estamos en la lista del top de los técnicos, que por ejemplo en México y en España sí se ha roto eso de inmediato. Hay directores de fotografía que están siendo nominados al premio Oscar, que están haciendo películas con los directores más galardonados. Y en Colombia todavía no se ha llegado a eso, y creo que es una cuestión de confianza que en algún momento va a llegar, y que me imagino pasará menos de lo que canta un gallo, porque lo que sí está pasando en Colombia es que vamos muy rápido. Yo siempre les digo a los críticos, porque hay mucho crítico en Colombia del cine colombiano, es que no se puede comparar la cinematografía colombiana con la cinematografía de Brasil, con la cinematografía argentina, con la cinematografía de México, y menos con la de España, porque es que nos llevan años luz. No en calidad, realmente nos llevan años luces en estar allí. Es muy difícil cuando le das un buen carro a un piloto que lleva mucho de su vida trabajando en eso, cuando le das un muy buen carro a una persona por primera vez. El tipo puede tener todo el talento que quiera, pero difícilmente se va a adaptar en la primera carrera. Pero si le das la primera, la segunda, la tercera, seguramente va a estar igualando al otro. Entonces lo que creo que pasa con el cine colombiano es que nos estamos atreviendo a mucho cuando realmente estamos llegando a los años mozos del cine mexicano, que eran los 40, 50, estaban haciendo películas que acá todos las disfrutábamos. En los años 60 estaban haciendo películas que se distribuían por el resto del mundo. Nosotros todavía no hemos llegado a tener una película que se distribuya por el resto del mundo. Es decir, tenemos casos exitosos como Los Colores de la Montaña, como Perro como Perro, y otras películas que han dado la vuelta, pero todavía no logramos encontrar una película que sea el ícono del cine colombiano. Yo me imagino que cuando esté esa película tipo Amores Perros, seguramente el cine colombiano va a ser mirado de una manera distinta, y seguramente esa desconfianza que puede ser una cuestión allí de trabajar y trabajar con otros países, se va a romper, y entonces no vamos a tener una, dos, sino que vamos a tener 15 coproducciones,
y todas esas coproducciones van a tener actores, van a tener obviamente equipo técnico colombiano. Yo creo que esa podría ser realmente la piedra en el zapato en estos momentos, esa confianza que hay que ganársela y que creo se está ganando rápidamente. Una fortaleza que me haces caer en cuenta ahora y es Colombia tiene una particularidad donde la gente viene y se enamora de la gente colombiana. Las coproducciones que hemos hecho nosotros casi siempre salen 2 o 3 matrimonios, así que pues, eso es buenísimo. Y de hecho, La mayoría de gente dice que es un trabajo muy íntegro, es decir, lo asumen como un trabajo en donde, por ejemplo, uno escucha comentarios como los de el señor Luzardo, que ataca directamente ciertas cosas, y lo que encuentra en la mayoría de jurados es que siempre dicen: nunca había estado en una convocatoria participando de jurado en donde realmente el jurado tenga la vocería y sea el que decida, porque casi siempre hay algo allí, pero en Colombia es como que gana el que debe ganar. Y por lo menos eso, el jurado no y que realmente es limpio y que es un trabajo que hay que aplaudirle a Proimágenes porque lo hacen muy bien, además del trabajo de ruido y de cada fiesta que se hace en cada festival. Ya somos famosos por eso. Pues mira, es rara la pregunta porque normalmente la respuesta es... Yo siempre critico esas respuestas, pero te la voy a dar exactamente igual. Los sueños solamente se hacen realidad si uno sueña con ellos y lucha por ellos. La verdad es que yo llegué al cine por una casualidad. Yo no llegué al cine porque hubiera soñado con hacer cine. Yo quería ser novelista, yo quería escribir libros, no quería nada más. Y por cosas de la vida, estudiando comunicación social un día, me ofrecieron trabajar en radio, porque mi voz dice que era muy bonita. No se escucha tan bonita hoy porque se me atrae. Pero me ofrecieron trabajar en radio, entonces me fui a trabajar en radio. Y cuando salgo de radio, un día algunos amigos de la universidad me ofrecen ir a trabajar en un comercial que iban a hacer en una casa productora que había en Cali. Y yo voy y trabajo. Realmente fui y trabajé como siempre recogiendo cables, haciendo iluminación y demás. Y por cosas de la vida parece que hice también el trabajo que me dejaron trabajando allí como asistente de luces. Trabajé un tiempo como asistente de luces, luego llegaron proyectos donde no había quien hiciera ilumino y yo hice ilumino. Y así fui aprendiendo y un día fui gaffer y por cosas de la vida, más por entusiasmo, terminé haciendo fotografía para algunos videos musicales y cosas así. Y un día en Cali llega un productor de comerciales y no había quien le produjera en Cali. Yo le hice producción de un comercial y me fui a hacer con él comerciales a Bogotá. Entonces terminé haciendo comerciales en Sudáfrica, terminé haciendo comerciales en Canadá, terminé haciendo comerciales internacionales sin saberlo. Y iban a ser mi hijo en Cali y como la mayoría de hombres del Pacífico dije: no, pues yo tengo que estar ahí al lado, el día que nazca en chino, yo quiero conocerlo. Y me fui para Cali y renuncié. Como ya tenía una trayectoria, me imaginé que iba a conseguir trabajo muy rápido, muy fácil. Y llegué a Cali y luego de 2 meses de estar en Cali pasando hojas de vida y buscando trabajo por todo lado, me encontré con 2 amigos de la adolescencia sentados en una cafetería, todos 3 sin trabajo. Y de lo único que nos burlábamos era que todos a los que habíamos ido eran los mismos. Y todos nos decían: no hay trabajo para usted. Y teníamos más experiencia que toda la gente que estaba en Cali. Pero precisamente por esa experiencia nos decían que no. Entonces era como contradictorio y decidimos ese día montarle competencia a todos. Entonces montamos una empresa que se llamó Antorcha Films. Esa empresa nace con el énfasis de hacer trabajos audiovisuales y películas. La idea era que todos pudiéramos vivir de esa empresa, pero ninguno vivía en la empresa. Entonces
Entonces todos dictábamos clase o hacíamos cosas alternas, pero dedicábamos mínimo la mitad del día a la empresa. En esa mitad del día jugábamos parqués, jugábamos naipes, no había nada que hacer realmente en la oficina, pero nos gustaba reunirnos a pensar en historias. Y así empezaron a nacer historias y hicimos cortometrajes. Nos inventamos algo que en ese momento nadie hacía. Luego lo hicieron muchos más famosos que nosotros. Pero en ese momento nos dedicamos nosotros a hacer algo que nadie hacía y era, en Cali lo único que salía era videos institucionales de empresas. Entonces nosotros nos inventamos algo y era, ¿por qué no hacemos videos institucionales que parezcan películas? Porque lo que queríamos hacer en ese momento eran películas. Entonces empezamos a escribir guiones que fueran adaptados a esas empresas, pero que eran películas. Entonces la gente nos daba plata para hacer nosotros cortometrajes que ellos sintieran que era de ellos, pero que nosotros podíamos mandar a festivales. y con ese sueño fue creciendo Antorcha, y ahí conocimos a un señor que se llama Orlando Rincón, que es la parte que tú dices, que tiene una incubadora de empresas en Cali que se llama Parque Soft. Él quería montar un clúster de entretenimiento y nosotros le parecimos muy creativos. Uno, porque hacíamos eso, y dos, porque alrededor nosotros hacíamos otras agregaciones. Diego tenía como una pequeña incubadora de empresas en la Universidad del Valle. Yo era director del primer festival de cine que se hizo en Cali, que se llamó 5 milímetros. Alexander hacía páginas web y videos musicales. Era como que éramos muy alternos en muchas cosas. Entonces a ese man le parecimos súper interesantes y nos invitó a que perteneciéramos a esta incubadora de empresas. Y nosotros nos fuimos para allá y lideramos el clúster de entretenimiento del Parque Soft, el cual tenía unas empresas que hacían animación, otras que hacían multimedia y demás. Para nosotros fue riquísimo porque aprendimos de todo. De allí nacieron 3 empresas que luego le dieron la vuelta al mundo. Una de ellas terminó haciendo videojuegos y fue contratada por Microsoft y creció enormemente. La otra fuimos nosotros, que salimos con el primer largometraje después de mucho rato. No se hacía cine en Cali, nosotros hicimos Perro come perro, y con esa nos dimos a conocer al mundo y también nos fuimos de la incubadora de empresas, muy desagradecidos nosotros. Y así sucesivamente. Cuando nos dimos cuenta, estábamos entre algunos productores importantes de este país y estábamos haciendo películas en coproducción internacionales, pero fue una cuestión de estar ahí. Si me lo preguntas cuál fue la razón, no lo sé. Estábamos allí, nos encantaba estar juntos, nos encantaba estar trayendo historias y poniéndolas a que los otros las criticaran, y fue una cuestión de sinergia realmente. Creo que nos complementábamos perfectamente, éramos un muy buen equipo, y por cosas de la vida cada uno tomó un rumbo distinto, pero todos seguimos haciendo películas, todos seguimos haciendo cine, que yo creo que es buen cine, y cada uno tiene una empresa al día de hoy. Entonces por eso te respondo como de una forma muy extraña, porque es la típica respuesta que da todo el mundo, pero sí creo que si uno tiene sueños en la vida y los persigue, se hacen realidad, y se hacen realidades precisamente por eso. Gustaría ver la cara, pero se hacen realidades precisamente por eso, y porque uno los persigue y los persigue a toda costa. Yo jamás pensé en ser director. Escribí un guión, ese guión era de terror y me daba tanto miedo leerlo que un día dije, voy a escribir otra historia, y escribí un drama que se llama Chocó, y se convirtió en mi primera película como director. Cuando la hice, realmente nunca pensé que iba a llegar a algún festival importante. Lo estaba haciendo porque quería hacer un ejercicio como director. Realmente no nacía como una película, nacía como un ejercicio, y todo el equipo que fue y que llamé eran amigos míos, que todos me respetaban más como porque era productor y no porque era director, y todos fueron por eso. Todos sabían que era un ejercicio. Cuando estábamos rodando las últimas escenas, todos decían, marica, esto va a llegar a un festival importante, y yo decía, no, esto es un ejercicio. Cuando le pasé la película al editor, el editor decía, sos un genio, y yo decía, no, es un ejercicio.
Y cuando la vio por primera vez, una curadora de festivales me dijo, es una linda película, te va a ir muy bien. Yo le dije, no, es un ejercicio. Cuando la presenté a la gente de Berlín, les dije, es un ejercicio, es una muy mala película, pero quiero que la vean. Y por eso nos hicimos muy buenos amigos con la gente de Berlín, porque me dijeron que jamás, que yo era el peor vendedor de todos, porque siempre decía que era un ejercicio y que era una muy buena película y a ellos les parecía una bella película. Y fue eso, seguir un sueño que, como te digo, no nació, no es que yo desde los 5 años dijera voy a ser director de cine, no, se me ocurrió un día y fui y lo hice. A veces las cosas parecen más difíciles de lo que son y la gente siempre está pensando en no, es que mira, me toca conseguir plata, no, es que me toca convencer al actor, no, es que me toca, y es que me toca, y es que me toca. Lo que hemos hecho nosotros desde Antorcha es que nunca vemos murallas, siempre vamos por lo que queremos, siempre. Es decir, nosotros nos dicen, yo alguna vez dije, y te lo digo, escribí, el primer guión que yo escribí fue Saudó. Se ganaba todo el desarrollo y nunca se ganaba nada en producción. Entonces yo dije, yo nunca voy a dirigir una película. Siempre que me preguntaban por esa película, siempre me decían, ¿y quién es el actor de esa película? Porque es una película de actor. Yo decía, no, yo la escribí pensando en Will Smith. Y todo el mundo se me reía. Hoy en día Will Smith es socio mío en una película. ¿Sí me entiendes? Es como que, y no es que sean inalcanzables, es que están ahí. Depende de que vos hagas cosas para que ocurran. Si quieres que ocurra, van a ocurrir. Si no quieres que ocurra, pues te vas a quedar esperando que algo pase en el ambiente y lo más lógico es que no va a pasar nada. Las cosas pasan si te mueves, si no, no. Ayer, en medio de mi enfermedad en mi cuarto, estaba escribiendo algo porque me la paso escribiendo, dedico 1 hora al día a escribir, porque es una obligación mía desde que tengo 16 años. Y entonces salía una frase y es que las acciones son el resultado, no, ¿cómo es? ¿Por qué escribí? Se me olvidó. Las acciones son la materialización del pensamiento, es como eso, y es como, para darte respuesta es eso, es como que si no te mueves, no, el pensamiento no se va a hacer realidad, jamás. Entonces hay que moverse, hay que hacer las cosas. Han salido 1000 notas sobre la película y de dónde encontré la historia y demás. La verdad es que yo quería hacer Saudó, me fui a hacer una investigación sobre Saudó en el Pacífico colombiano. Me encontré con muchas mujeres que se quejaban del maltrato, porque realmente en el Pacífico colombiano no es que el maltrato venga de parte del hombre en particular, viene de todos los frentes. Sí hay un problema político-militar en Colombia, eso nadie lo desconoce, y las mujeres son las más damnificadas de ese problema, porque son violadas, maltratadas, asesinan a sus hijos, asesinan a sus esposos y demás. Entonces, y llegué a una población en donde todas las mujeres lo único que tenían y lo único que sabían y tenían clarísimo es que era el momento en donde había que parar ya de llorar a escondidas. Ellas querían divulgar esta información, querían decirlo ya, querían que el mundo entero se entere de todo lo que pasa en estas regiones. Entonces todas me contaban y yo decía, ¿yo qué hago con esta información si yo estoy buscando una película de suspenso? Y cuando me fui a escribir el guión, porque quedé seleccionado en Fundación Carolina, yo escribía en Saudó y me mamaba tanto escribir de suspenso que empecé a escribir una historia basada en los relatos de todas estas mujeres. Y ahí nació Chocó, eran relatos de todas estas mujeres. Que luego cuando vuelvo para tratar de hacer una investigación, me encuentro en una conversación en un bus, de esas que yo soy más chismoso de lo normal, entonces todo el tiempo estoy escuchando a todo el mundo. Y había 2 mujeres que se sentaron detrás del bus mío y empezaron a hablar. Las 2 hablaban de cómo conocieron el amor de su vida. Daba la casualidad que las 2 habían conocido el amor de su vida a partir de una violación. Las 2 se habían enamorado del violador y las 2 se habían casado con él. Las 2 tenían hijos con este individuo y a mí eso me aterró. Pero lo que más me aterró es que antes de yo bajarme, las 2 se dieron de cuenta que el individuo era el mismo.
Y eso me llamó la atención y eso fue lo que me catapultó a sentarme a escribir esta historia. Y esa fue Chocó.